Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, darnos la oportunidad de la vida. Hoy es un día que me ha llamado mucho la atención. Estaba yo leyendo las noticias ahora en la mañanita y estaba viendo todas las cosas que están ocurriendo aquí en el país. El número de asesinatos y de balaceras que ha habido este fin de semana, desde el viernes por la noche hasta el día de hoy. Hoy en la madrugada, a la 1:30, hubo dos prácticamente simultáneos, uno en Georgia y otro en New Jersey. Y en Chicago también hubo, ¿verdad? Y son las tres de noticias que pude ver en esta mañana. Y todo lo que yo pude pensar en ese momento mientras oraba era que es una muestra de cómo el ser humano está buscando hacerse daño, pero por las influencias de Satanás. El diablo en este momento está desesperado porque yo creo que está sintiendo la cercanía. Él no lo sabe tampoco, ¿verdad? Y así como nosotros no lo sabemos, pero sí está sintiendo la cercanía del arrebato de la iglesia. Y él no quiere que muchas personas que todavía no están en la iglesia lleguen o escuchen a alguien de la iglesia. Porque así como está activo Satanás en contra del ser humano, porque el ser humano es la creación de Dios, está activo el Espíritu Santo en la iglesia. Y está buscando la manera de que toda persona promueva lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque la centralidad de la vida del cristiano debe de ser siempre Jesucristo. Y lo que se debe de proclamar, de lo que se debe de hablar, lo que se le debe de decir al cristiano, a las personas, es quién es Jesucristo. Y aunque lo voy a repetir en la conclusión, la única manera en que alguien puede hablar de Jesucristo es la única manera es conocerlo. Para conocerlo hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Y para estudiar las Sagradas Escrituras hay que ser constantes. No hoy sí y mañana quién sabe. El estudio de las Sagradas Escrituras tiene dos vertientes. Una es la lectura devocional, en la que yo leo para conocer lo que Dios quiere de mi vida, no para aquietar las emociones que me están atacando en ese momento. La lectura devocional tiene la finalidad de que yo conozca lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, cómo Dios me dirige. Es decir, debo de estar leyendo todos los días para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Sobre todo si sé que ese día me voy a relacionar con muchas personas, que voy a estar al frente de muchas personas o voy a interactuar con otras personas. Si yo sé eso, debo de prepararme espiritualmente, porque hay muchos espíritus malos que están detrás de esas personas con las que voy a interactuar, con la finalidad de hacerme caer a mí. Entonces yo necesito que el Espíritu de Dios me fortalezca y me dé la sabiduría para poder interactuar con esas personas. Acuérdate que Jesucristo se le acusó de estar con los comelones y bebedores, con las personas, con los publicanos y los pecadores, pero nunca fue identificado como uno de ellos. Y eso es lo que nos está mostrando, que si llevamos nosotros una vida cristocéntrica, aun y cuando estemos o interactuemos con publicanos y pecadores, para decirlos de alguna manera, nunca se nos va a identificar con ellos, porque nuestro testimonio es más fuerte. Porque el que está en nosotros, como dice Pablo, es más fuerte que el que el mundo está, es mayor que el que está en el mundo. Entonces debemos de tener un mensaje.
Y el título de la lección del día de hoy, ante todo lo que está pasando aquí en nuestro país, y no dudo que alrededor del mundo, solo tuve tiempo de verlo de nuestro país, no pude ver lo demás. Colombia está en una situación de guerra prácticamente, y han estado hasta masacrando a los civiles. Venezuela está más o menos igual. En Brasil también se está muriendo la gente porque no está siendo atendida. Y hay muchos que están lanzando noticias muy negativas acerca del vacunarse contra el COVID. En Irán decían, no se vacunen contra el COVID, sobre todo si te vacunas con una vacuna de Estados Unidos, porque te vuelves homosexual. De veras, eso decían en Irán. Y claro, los iraníes saben lo que el Corán dice al respecto y dicen, no me vacuno. Y es la manera como el gobierno ha controlado que le demanden vacunas, ¿verdad? Bueno, la cosa está para realmente dar el verdadero mensaje. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y la pregunta es, el mensaje, ¿cuál es? Porque muchas personas se paran a hablar de las riquezas que se pueden obtener si uno sigue a Dios, y eso es falso porque la Biblia no enseña eso. Y cuando habla de riquezas aquí, no habla de las riquezas materiales, aunque admite que Dios puede hacerlo con cualquiera, pero no es esa la finalidad de seguir a Jesucristo. Es otra la finalidad de seguir a Jesucristo. Y es ahí donde se habla de lo que es el nivel de nuestra responsabilidad ante Dios, que se manifiesta en la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 17. Y una vez que lo tengan, por favor, manténganse allí. Y vamos a estudiar sobre el mensaje. Pero también me voy a referir al mensajero. Pero sobre todo me quiero referir a cuál es el mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias. Sabemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es para nuestro conocimiento y sabemos que tú tienes todas estas cosas como una señal también para nosotros, para mostrarnos cómo el mal está actuando y que debemos de estar preparados para dar tu mensaje y que este mensaje sea verdadero. Dirígenos esta mañana y ayúdanos a entender tu palabra, Señor. No la podríamos entender si tú no nos la revelas. Danos la oportunidad de tu palabra, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría. Bendícenos a los que estamos aquí, a los que nos ven por internet, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que han de venir. Bendice el servicio que tenemos dentro de un rato a nuestro pastor. Ilumínalo para que nos dé tu palabra, Señor, sobre cómo vivir nuestras vidas en los siguientes días que siguen. Gracias por él, por su familia. Gracias por cada uno de nosotros. Y dirígenos en este momento, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y le decía, una lectura de la Biblia es devocional para conocer. Pero hay otra lectura de la Biblia que es la didáctica, para aprender, para comprender. Y nosotros necesitamos comprender y entender el mensaje de Dios, porque es ese el que tenemos que dar a conocer. ¿Y con qué empieza el mensaje de Dios? De una vez se lo digo, con Jesucristo. ¿Con qué termina el mensaje de Dios? Con Jesucristo. Porque en la medida en que reconocemos en nuestras vidas al Señor Jesucristo, glorificamos a Dios. Porque la gloria a Dios solamente se le puede dar a través de Jesucristo. Por eso es que cantamos, por eso es que oramos, por eso es que debemos de estudiar la Biblia con fines didácticos. Y es ahí donde entra la escuela dominical,
los estudios bíblicos y todo eso. Y nos está diciendo el Señor todo el tiempo que aprovechemos todo eso. Porque hay muchas interpretaciones que han sido, se han desviado completamente de la palabra de Dios con la finalidad de que el ser humano se aleje de Dios. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Pero Dios no interviene en nuestra vida, interviene en la historia de la humanidad, pero no interviene en nuestra vida, sino solamente si nosotros invocamos su nombre. Ahorita vamos a ver esa parte. Nosotros cuando vemos el libro de Romanos, no recuerdo si ya lo dije, pero fue un libro que fue escrito alrededor del año 56, 57 de nuestra era. Y Pablo estaba, se dice que estaba en Siria, otros dicen que estaba en Éfeso o en Corinto, pero estaba en alguno de esos lugares del Asia Menor cuando escribe este libro. Hay una cosa muy interesante y lo vamos a ver desde el principio con la lectura que vamos a hacer, los primeros 2-3 versículos, el 8, el 9 y el 10. Hay una cosa muy interesante que no debemos de olvidar. Roma era la potencia mundial de ese tiempo. En un momento determinado, como en el año 20-24 antes de Cristo, de acuerdo a la genealogía que se ha dado, ellos mismos empezaron a llamarse el emperador romano, así como lo fue Ciro, como lo fue Nabucodonosor, como lo fueron otros en la antigüedad. Era un gobernante cualquiera, pero como en el año 24 antes de Cristo, más o menos, ellos empezaron a llamar Césares. Y el primero fue Augusto César, Julio César, Cayo Julio César. Y él se llamó César, y le dicen que la palabra César quiere decir bueno, quiere decir que el que está por encima de los demás. Pero hay otras personas que dicen, ¿verdad? No he estudiado mucho esa terminología, les menciono lo que he oído, que es porque él, para saber de dónde había nacido, abrió el vientre de su madre. Es una leyenda, no lo tomen como historia, pero lo dicen. Entonces, como él nació por cesárea, entonces que por eso se le llamaba César. Suena bien, suena lógico. Pero la palabra César tiene su significado. César para nosotros, cesárea, puede ser muy relacionado. Pero en el idioma que ellos hablaban, el latín, ¿será que cesárea se dice igual? En el idioma griego, que era el que dominaba entonces, ¿será que cesárea se dice igual? Hasta donde sé, no. Por eso le llamo leyenda. Pero eran tan criminales que puede ser que haya hecho eso, no sé. Entonces ellos empezaron a llamar César. Y lo de Augusto fue con el segundo emperador, con el segundo César de Roma, que el Senado lo hizo Augusto, que está por encima de todo. Pero desde el primero, con Cayo Julio César, ellos empezaron a decirse, soy Dios. No sé si para esas fechas o ya desde antes, al cementerio le llamaban panteón. Panteón en griego quiere decir todos dioses. Panteos, panteón. Teón es un acusativo plural. Teón, dioses. Todo, y pan es todo. Todos dioses. Entonces, una traducción muy buena en español sería todos son dioses. Eso es lo que, por eso se llaman panteones. Entonces, había que morir para hacerse Dios. Pero ellos, los Césares, se hicieron dioses antes de morir. Por eso viene la palabra griega Kyrios. La palabra griega Kyrios quiere decir Señor. Y solamente se le podía decir al César.
Señor, se le decía Kyrios, porque era al que se le reconocía como Señor, como Dios. Y al hijo de él que lo sustituía, se le decía Hijo de Dios. Y el segundo emperador es Tiberius. Y Tiberius estaba como emperador cuando Cristo nace. Pero lo que surge, lo que se distribuye en la cultura que dominaba entonces, que era grecorromana, porque los romanos conquistaron a los griegos, y todas las posesiones de los griegos, entre ellos Palestina, el Medio Oriente en total, lo que es hoy Palestina, Israel, Siria, Líbano, todo eso, Irak, Irán, todo eso, lo conquistaron los romanos. Claudio fue otro emperador el que extendió hasta todo lo que es Escocia, todo lo que es el este de la parte oeste de Rusia, tomándolo desde el centro, la parte oeste de lo que es hoy la Unión Soviética, la Rusia, ya no es Unión Soviética, es Rusia. Todo eso lo conquistaron años después, pero ellos eran personas que siempre buscaban hacer cosas para destacar en la historia y se consideraban dioses, de manera que el siguiente era hijo de Dios. Por eso es que Lucas, cuando le escribe a los gentiles, él no habla de hijo de Dios, habla de hijo del hombre. Y lo digo porque muchos me han preguntado, ¿por qué Lucas dice hijo del hombre? ¿Por qué Mateo dice hijo de Dios? Porque Mateo le habla a los judíos. Y los judíos sí entendían a quién se refería cuando decía hijo de Dios. Pero Lucas le habla a los gentiles. Y los gentiles sabían que el hijo de Dios era el César que estaba en ese momento en el trono. Por eso tenía que decirle hijo de hombre. Daniel ya lo había hablado antes de que estas cosas iban a ocurrir. Cuando lee uno Daniel desde el 9 hasta el último capítulo, uno se da cuenta de que hay unas cosas que después sucedieron en la historia y que repercuten y que ha hecho que muchas personas malinterpreten algunas cosas del libro de Romanos. Yo voy a referirme un poco a eso. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos. Entonces, cuando Pablo ya está hablando, en los primeros 7 versículos del capítulo 8, Pablo está tratando de mostrar que la salvación del ser humano, la responsabilidad del ser humano es creer en la salvación, creer en quién es el medio de la salvación. Son los primeros 7 versículos. En el versículo, a partir del versículo 8, al final del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí viene lo que puede ser controversial. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante que vayamos a esa época. Y la exégesis bíblica nos exige que vayamos a esa época. Si yo hago un estudio, o este estudio de aquí lo doy partiendo de lo que hoy estamos, nos vamos a equivocar. Por eso muchos dicen, ¿quieres ser salvo? Solo confiesa que Jesús es el Señor. Bueno, los mormones lo confiesan y no son salvos. Yo le pregunté a varios ateos, ¿qué piensan de Jesús? Fue un gran hombre, un gran Señor. Lo confiesan como Señor, pero no son salvos. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy malinterpretando lo que está diciendo. En ese entonces, con Tiberio, había persecuciones. Cuando escribe Pablo, el que estaba en el trono era Nerón. Y de Nerón se tienen unas ideas tremendas, ¿verdad? Porque varios de los historiadores que escribieron acerca de Nerón eran enemigos de Nerón o habían sido perseguidos por Nerón. Naturalmente que van a hablar en esos términos, ¿verdad?
Por eso hay que leer a varios historiadores, y eso me pasé repasando esta semana para poder entender bien esta parte. Hay que ver a varios historiadores para hacerse una idea de quién era Nerón. Sí, sí era desalmado, sí era una persona muy difícil. Suetonio dice que era un historiador de ese tiempo, era de ese tiempo Suetonio. Suetonio murió en el año 135 más o menos. No, perdón. Sí, sí. Es que no sé si estoy hablando de Flavio Josefo de Suetonio en este momento, pero eran historiadores de esos tiempos, o de tiempos muy recientes. Y Suetonio fue perseguido, no. Estoy hablando de Josefo entonces. Josefo es otro historiador que no quiso hablar de Nerón. Tácito es otro historiador. Bueno, hay varios de esos tiempos, historiadores que nos pueden dar una idea de quién era. Entonces Nerón sí perseguía a los cristianos, pero antes de Nerón, Nerón era sobrino de Claudio. Claudio fue el emperador que estuvo antes de Nerón, fue el quinto emperador. Y después vino Nerón, que es el sexto. Claudio dio una instrucción porque tenían problemas, había problemas entre los gentiles y los judíos. Y eso es muy importante que lo sepamos, por lo que dice Pablo aquí, y ahorita lo vamos a leer. Había problemas entre los judíos y los gentiles de ese entonces se quejaron con Claudio, y Claudio decretó expulsar a todos los judíos de Roma. Y lo vemos en Hechos 18, cuando Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. Ellos venían de la expulsión que Claudio había hecho de Roma. Cuando sube Nerón, todavía se conserva durante un tiempo hasta el 59. Nerón sube en el 54 de nuestra era, porque Claudio muere en el 54 envenenado por su propia esposa, según algunos historiadores. Entonces, del 54 al 64, que es cuando 68, que es cuando 64, estoy bien. 64, 68 más o menos, que es cuando muere Nerón. Entre ese tiempo, hubo un tiempo desde el 54 al 59 que todavía no se permitía la entrada de los judíos a Roma. Pero había cristianos y la iglesia se hizo cristiana gentil. Pero ya después los judíos empezaron a regresar también a Roma. O algunos habían quedado, no hay un consenso al respecto en lo que la historia dice respecto de eso. Entonces Pablo le empieza a decir a los cristianos gentiles que estaban en Roma, pero también le habla a los cristianos judíos. Entonces todo el contexto de esta lectura de los versículos 8 al 10, y además está dado en una perícopa que va del capítulo 9 hasta el capítulo 11, terminando el 11, donde habla de la nación judía. Entonces eso ha hecho que muchos piensen que se está dirigiendo a los judíos, y la verdad es que no es así. Se está dirigiendo a la iglesia y a los judíos que estaban adentro de esa iglesia y a los gentiles que estaban adentro de esa iglesia y que habían llevado adentro de la iglesia los pleitos que tenían allá afuera, que dio ocasión para que unos años antes expulsaran a los judíos de Roma. Entonces había una cosa, y empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces, una de las cosas que se demostraba para que una persona sea cristiano es la confesión verbal. Pero Pablo va más allá cuando dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y la palabra Señor que está utilizando aquí Pablo es Kyrios. Y yo acabo de explicar lo que significaba Kyrios. Se le decía Señor al César, no a ningún otro. Entonces cuando dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, estás diciendo, Pablo, que estás reconociendo con tu vida, porque eran perseguidos y tenían que dar a conocer que por encima del César estaba Dios. Y por eso es que Pablo está diciéndole a la iglesia de Roma que en ese momento estaba bajo esa persecución. Si confiesas que Jesús es el Señor,
¿Cuál era el resultado de confesar Jesús es el Señor? Ponerse en la mira de la injusticia romana y que te podían matar. Al final mataron a muchos, porque en el año 62 se incendia, 62, 63, algo así, se incendia Roma y los empiezan a perseguir de una manera más agresiva. Y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Aquí se refiere al Padre, porque referirse al Padre es referirse al Padre, Hijo y Espíritu. Es lo que hay mucho aquí, porque eso era entendido por ellos como judíos y que le estaban dando a entender a los gentiles que ya estaban dentro de la iglesia. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y vamos a ver, corazón en este tiempo significaba el lugar en donde están los pensamientos. Acuérdense que tanto los proverbios como Jesús dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros decimos, no, pero ¿qué corazón? Si lo que hablamos de lo que pensamos. Por eso muchos dicen, asegúrate que cuando hables, tu lengua esté conectada a tu cerebro. Hay ese consejo, ¿verdad? Porque saben que, ya sabemos ahora que todo es en el cerebro. Pero en ese tiempo donde se sentía que eran las cosas, los pensamientos, los deseos, las emociones del corazón. Pero sobre todo las emociones eran las entrañas, el hígado, el estómago, las tripas, todo, lo que son entrañas. O lo que le llamamos bofe, ¿sí? Para decirlo de alguna manera más entendible. Allí estaban las emociones, allí se manifestaban las emociones. Entonces, todos los pensamientos, toda la voluntad estaba en el corazón. Por eso cuando dice creyeres en tu corazón, está hablando de una manera muy fuerte. Que tengas una conciencia de lo que estás diciendo, que tengas un conocimiento que está aquí de lo que estás diciendo. Creyeres en tu corazón. Por eso el fundador de Campus Crusade, un movimiento estudiantil y profesional para Cristo, hablaba de lo que son la voluntad, las emociones y los hechos para una conversión completa. Porque viene del corazón, es decir, viene de la mente. Los griegos eran muy buenos en eso, decían cuerpo sano en mente sana, etcétera, para hablar de los deportes. Ellos fueron los fundadores de las Olimpiadas y todo eso. Bueno, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Era muy difícil, tanto para los judíos, que ellos eran testigos de muchas resurrecciones. Bueno, son muchas comparadas a la cantidad que hay en el mundo. La mayoría han resucitado en Israel. En una ocasión, un emperador, un presidente ruso, creo que fue Nikita Khrushchev, no me recuerdo quién fue, todavía era la Unión Soviética, antes de que cayera en el 89, le dijo a Golda Meir, lo que era la primer ministro de Israel, para que aprendas a ser socialista, te vamos a mandar el cadáver, y ellos habían sido enemigos de Lenin, por la forma como llevaban su política en la Unión Soviética. Te vamos a mandar a Lenin, porque lo tenían embalsamado. Bueno, ya no sé si lo tienen, pero lo tenían embalsamado. Te lo vamos a mandar a Jerusalén. Y Golda Meir le contestó, mándenlo. Solamente les digo una cosa, que el índice más alto de resurrecciones va a ocurrir en Israel. Ya no lo mandaron. Ha ocurrido en Israel. Es bonito. Todo esto de la política mundial, me encantan todas esas cosas. Bueno, entonces, la confesión de que Jesús es el Señor en aquel momento significaba arriesgar la vida, es decir, no era poca cosa. Y creer con todo, con su corazón, que Dios le levantó de los muertos, es el motivo de esa confesión. Y es a lo que le llaman palabra de fe, o la fe que predicamos. Eso quiere decir
que la fe del cristiano debe de estar fundamentada en la confesión de que Jesucristo es el Señor por encima de todo. Y eso tiene vigencia hasta el día de hoy. Y no podemos entender bien todo esto si no conocemos el contexto en el cual fueron dichas estas palabras. Y cuando vemos que todo lo que arriesgaban aquellas personas, Dios nos está diciendo por medio del Espíritu todo lo que arriesgamos si confesamos que Jesús es nuestro Señor. Y si creemos de todo corazón, con todas nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros hechos, que Dios le levantó de los muertos. Y desde aquí, el apóstol ya nos está diciendo cuál debe de ser nuestro mensaje. Aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, quiero insistir. El mensaje de la salvación del ser humano no está en nuestro testimonio, aunque puede ser usado. El mensaje de la salvación no está en que nuestra iglesia es grande, bonita, preciosa y tenemos al mejor pastor del mundo, porque sí lo tenemos. Pero no está ahí el mensaje. El mensaje no está en la cantidad de comida que yo reparto y ayudo a los débiles, a los necesitados. Tampoco está allí. Pueden ser instrumentos para el mensaje, pero no está allí el mensaje. Y muchos allí lo han hecho. Es uno de los errores que yo le veo a la teología de la liberación. Bueno, el mensaje es que Jesucristo es Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ese es el mensaje y el apóstol lo está diciendo aquí. Por eso tiene que recalcar, con el corazón se cree para justicia. En otras palabras, lo único, la justicia es la aplicación de las leyes sobre el ser humano para encontrarlo inocente y declararlo justo. Eso es justicia. Aplicación de leyes. ¿Y cuáles son las leyes que se le aplican al cristiano? Las leyes de Dios. Pero como éramos incapaces de poderla cumplir, se puso enfrente a Jesús. Por eso somos justificados por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. Y somos justificados porque Dios lo levantó de los muertos. Por eso es que dice el apóstol también aquí mismo en este libro de Romanos, que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros, y o sea, habla por nosotros. Entonces, cuando dice de corazón que tenemos que poner todo nuestro entendimiento, todo nuestro yo, todo lo que puede significar, si algo valgo yo para mí mismo, todo eso lo tengo que poner en juego para creer en Dios. Porque si hay algo que yo valoro en mí más que Dios, o que Dios pueda hacer algo, entonces no estoy creyendo a Dios. Dios es absoluto. O crees absolutamente en Él o no crees. O le obedeces absolutamente o realmente no lo estás obedeciendo. Acuérdense que Jesús decía, cualquiera que faltare a un punto, a una tilde de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Ellos son absolutos. Dios es absoluto. La Trinidad es absoluta. Bueno, allí está el mensaje, que es Jesucristo, el Señor, y que Dios le levantó de los muertos. Pues la Escritura dice en Romanos del 11 al 13, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es muy importante también. Porque si eran llevados al juicio, aquellos cristianos de Roma, si eran llevados al juicio y eran condenados, dice, no será avergonzado. Podrá ser lastimado, podrá ser, miren hermanos, el circo romano, donde tiraban a los cristianos ante los gladiadores o ante los que eran asesinos, ante los animales hambrientos para que los mataran y se los comieran vivos, enfrente de una multitud que gritaba de placer
al ver todas esas cosas, la manera como enfrentaron los cristianos la muerte terminó con el circo romano. Lo único que quedó del circo romano, por eso yo no la pruebo y no me gusta, aunque me gustaba en un principio, es la corrida de toros. El enfrentamiento de un hombre con un animal. Solo que ahora el animal se enfrenta con desventaja ante el varón. Eso es producto del circo romano. Y no quedó en Italia, quedó en España. Uy, hay mucho de historia allá. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú confiesas que Jesucristo es tu Señor y que Dios lo levantó de los muertos, pero cuando dice que lo crees de todo corazón, quiere decir que esa confesión ya es tu estilo de vida. Y eso es lo que va a hacer imposible que seas identificado con aquellos que te rodean y que no tienen el mismo estilo de vida, tu propio estilo de vida. Además hay una cosa, llevas en ti una verdad que brilla en donde sea que vayas. Y este es Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y luego dice una palabra muy interesante aquí, el apóstol, porque no hay diferencia entre judío y griego, lo que yo les decía. Los griegos o los gentiles habían acusado, habían movido para que se expulsara a todos los que son judíos. Pero lo interesante que se encuentra en la epístola de los Romanos, y es precioso esto, es que esta es la quinta vez que Pablo lo dice. Aquí apunté. Está en 1.16, está en 2.9, también en el 2.10 y está en el 3.9, las 4 anteriores. Pablo, cuando está tratando de enseñar algo, insiste mucho. Cuando lo veo muy repetido en la carta, es que está insistiendo mucho. Algo había entre judíos y gentiles para que esté insistiendo mucho de que no hay diferencia entre ellos, menos dentro del seno de la iglesia. Había entre ellos diferencias culturales, había entre ellos diferencias sociales, diferencias raciales, diferencias religiosas, que son diferencias difíciles de reconciliar. Pero Pablo le está diciendo, dentro de la iglesia no hay ninguna diferencia. Allí afuera se van a encontrar diferencias. Hay que decir, no, que soy cristiano, ahí donde tú, me lo han dicho, ahí donde tú hay racismo y tú eres parte de ese racismo, porque odian a los hispanos. Y yo le digo, no estoy allá por ellos, estoy allá por ellos. A ver cómo está eso. No estoy allá por lo que ellos dicen, estoy allá por lo que ellos no tienen y yo sí tengo. Y eso cambia lo que son las cosas. ¿Cómo me veo yo ante todo eso? ¿Cómo se veía Jesús ante todas las personas que lo despreciaban? Venían y le hacían preguntas, él las contestaba. Y muchas veces era muy duro cuando contestaba. Ah, es que Jesús es Jesús. ¿Y a quién tengo yo en mi vida? Eso debe demostrarme dónde está la enseñanza que yo debo de dar. Entonces no se excluye a nadie. Se ofrece salvación a cualquiera que crea. Pero con este creer del que acabamos de hablar, no se excluye. La salvación resulta de invocar el nombre del Señor. Ahí lo dice. Pues el mismo que el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. E invocar significa llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. O sea, en oración o de manera formal, Señor, te necesito. Acogerse a una ley, costumbre o razón. Invoco la quinta enmienda o invoco la segunda enmienda. No me quiten mis pistolas, mis armas, porque invoco la segunda enmienda aquí en los Estados Unidos. Invocar es pedir la presencia de algo, una ley, o de alguien, una persona que puede decir algo a nuestro favor, o que pueda hacer algo a nuestro favor. Yo no voy a invocar que venga una persona que no pueda hacer nada a mi favor. Ante la justicia real,
que hay en el mundo actual, ante la justicia del mundo, para no hablar de real, porque la justicia de Dios es muy real. La justicia del mundo, yo no voy a invocar a mi vecino para que me venga a defender. Voy a invocar la presencia de un abogado, que sepa de leyes, que conozca ese tipo de situaciones, para que me defienda. Invocar a Dios es una necesidad en el ser humano cuando conoce que tiene pecado, porque es el único que puede perdonar. Entonces, nuestra salvación está en que siempre debemos estar invocando la presencia del Señor en nuestra vida. Como ya tengo tiempo, voy más limitado, voy más rapidito. Luego, allá en los versículos 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto se ha traducido interpretado de muchas maneras. No voy a profundizar en eso. Solamente quiero decir que requiere un mensajero, y Dios ya nos ha enviado a nosotros. Somos los mensajeros de Dios. Pero primero quiere que nosotros lo conozcamos bien. El mensajero proclama la verdad. Y Jesucristo dijo que Él es la verdad. Entonces nuestra responsabilidad es proclamar a Jesucristo, ninguna otra persona, ninguna otra cosa. Proclamar a Jesucristo. Las personas escuchan el mensaje, entonces tienen que tomar una decisión. Jesucristo a pocos le dijo: tú sígueme. A los demás les habló. Y había gente que nada más lo oyó hablar y hasta se acercó: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Hay que dar el mensaje. El que hace la conversión, el que hace la comprensión en esas personas, es el Espíritu Santo. Para eso lo dejaron. Allá en Juan 14, Jesús dice que el Espíritu Santo fue dejado para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. O sea, el que convence a la persona de pecado es el Espíritu Santo, no tú, no yo. El que convence a la persona de que necesita la justicia de Dios es el Espíritu Santo, ni tú ni yo. El que convence a la persona del juicio es el Espíritu Santo. Entonces, las personas creen lo que escuchan, pero el escuchar no solamente es por lo que oigo. Aquí el escuchar tiene mucho que ver con lo que veo. ¿Qué es lo que estoy viendo en la persona que me lo está diciendo? Por eso requiere el apóstol ese creer con el corazón. Y eso es lo que le llama fe. Confesar a Jesucristo como Señor y creerlo. Y sobre todo creer que Dios lo levantó de los muertos. Debemos descansar en Dios para los resultados. Bueno, las personas invocan el nombre de aquel en quien creyeron. Cada uno va a invocar la presencia de la persona en quien cree. En este caso, si tú crees en Dios, vas a invocar a Dios. Pero, ¿quiénes son los que hacen la elección de los que han de ir? Bueno, Dios, que es soberano, es el que hace la elección de todos. Y el versículo 16 nos está diciendo: no todos oyeron nuestro mensaje. Dice, quiere decir que hay rebeldía. Cuando tú no proclamas la palabra de Dios con tu vida ante todos los que te rodean, cuando tú no proclamas, no estás reconociendo con tu vida y con tus palabras que Jesús es el Señor, las personas pueden pensar cualquier otra cosa, pero menos lo que tú estás pensando. Hay que confesarlo y hay que vivirlo. El vivir muestra lo que realmente creo. Y la confesión es el resultado de lo que realmente vivo. Entonces, si eso es posible, y Dios dijo que sí es posible, entonces debemos de hacerlo. No estoy. Debemos de hacerlo. Porque Dios lo hizo todo por ti. Lo hizo todo por mí.
Y terminó diciéndonos antes de irse, ir por todas las naciones, a todas las personas. Etnia es las personas. Pues se traduce como naciones, como el mundo, etc. Pero etnia es personas. A todas las etnias, o sea, los diferentes grupos culturales, los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos idiomáticos, ir a todos ellos y hacer discípulos en medio de ellos. Dios ya nos envió, ya te envió. Por eso el apóstol dice cuán hermosos son los pies, pero está repitiendo el Salmo 125. Irá llorando y temblando el que lleva la hermosa semilla, pero volverá con regocijo recogiendo las gavillas. El crecimiento lo dio Dios, el fruto lo da Dios. Entonces uno recoge las bendiciones de Dios a través de los frutos. Hermano, Dios ya te ha enviado. Y quiero repetir lo que decía al principio. La única manera de despertar la fe en Dios, en Jesucristo y su obra expiatoria, es oyendo el mensaje verdadero. Y el mensaje verdadero es Jesucristo. Solo lo puede dar quien realmente lo conoce, y solo lo conoce el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Quiero concluir con eso. Gracias, Señor, por tu palabra y lo que nos enseña, por tu amor y tu misericordia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.